Sigamos, por favor. En el tema de calidad de aire que siempre hemos mirado, lo primero que podemos ver es la línea superior roja, es la que nos muestra la norma que rigió hasta el 2010, hasta febrero de 2010 aproximadamente, o finales de 2010, del porcentaje que tendría que tener. Esto era de 160 microgramos por metro cúbico, y después cuando cambia la norma, aquí es importante resaltar que no le aplicamos las normas con las que fueron aprobadas las licencias en su momento. La norma va evolucionando y nosotros hemos aplicado la normatividad a Cerro Matoso para que cumpla las normas que han sido variadas y que han sido mucho más estrictas. Como podemos ver, para la norma de 24 horas que regía hasta el 2010 había un cumplimiento, y para la norma de 24 horas que bajó a 100 microgramos por metro cúbico también bajó. Las siguientes líneas rojas, perdón, devolvámonos. Las siguientes líneas rojas que tenemos ahí es cómo ha evolucionado la norma anual. La norma anual muestra el promedio de todas las mediciones diarias. Abajo estamos mostrando en las líneas, como en el electro que tenemos ahí, es cómo ha sido el monitoreo diario, cómo se ha comportado el monitoreo diario desde el 2007 hasta 1 de julio de 2012. Lo que nosotros vemos es que nunca se ha violado la norma, está muy lejos de violarse o sobrepasar la norma diaria que presentamos arriba, y el promedio de cumplimiento anual que ha tenido la empresa ha sido de 20 microgramos por metro cúbico, muy por debajo de lo que hoy está la norma anual establecida en la legislación colombiana, que a nivel internacional es una norma aceptable, que tiene 50 microgramos por metro cúbico. Esto se mide en 6 estaciones, ahí están los nombres de las estaciones, y el monitoreo permanente y la recolección de datos lo hace la corporación, y nosotros tenemos dentro del grupo de minería una experta en el tema de modelación de aire y de pruebas de emisiones, que avala junto con laboratorios reconocidos e identificados por la Autoridad Nacional de Licencias los datos y cómo se tomaron los datos. Sigamos, por favor. Otro punto importante son el tema de los resultados históricos de la calidad de agua. Para todas las minas, y no solamente la de agua, sino también el tema de aire, como ustedes pueden saber, nosotros desde la Autoridad Nacional de Licencias hemos sido bastante estrictos en el proceso. Más adelante el ministro se referirá al tema, pero nosotros tenemos un seguimiento muy cercano, tenemos expertos realmente bastante estrictos en el tema del seguimiento de aire y de monitoreo de agua, especialmente para el tema minero y petrolero, que le hacemos un seguimiento. Los monitoreos tienen que ser permanentes, diarios, y hacemos seguimientos anuales, y tenemos laboratorios certificados que nos certifican que los resultados que nosotros tomamos o que nos envían las empresas, porque tienen que reportarnos también de acuerdo a su red de monitoreo, y que nos certifican las corporaciones, nosotros también buscamos un aval independiente. En el tema de la distribución de sólidos suspendidos, que es como el polvito que uno ve en el agua, en la quebrada Ure, nosotros presentamos en el primero de los cuadrantes que tenemos a la izquierda, presentamos la toma aguas arriba. Después, cuando se hace la descarga en los 2 diques, es el de la mitad, ese es el aporte, y al final cuál es el promedio como sale después de que se hace el vertimiento. Lo que se ve es que hay posiblemente una sedimentación por el tratamiento que tienen de la planta, y en los promedios, la línea superior de todas las gráficas muestra los máximos que tienen, el promedio es el de la mitad y el de abajo es el mínimo que han tenido a lo largo de, este es el periodo 2004-2011. Entonces el sólido suspendidos no hay ningún problema, se mantiene el proceso, y en algunos casos baja
los sólidos suspendidos, que puede ser un punto donde si saliera con mucha turbiedad, como pasa o pasó por ejemplo en el tema del vertimiento, porque se para el túnel de la línea, es que el vertimiento con estos sólidos suspendidos es mucho mayor al que se presentaba, al que es legal. Sigamos, por favor. Esto es lo mismo, pero ya en la Quebrada del Tigre, de los sólidos suspendidos, como podemos ver, más o menos se mantiene igual. Sigamos, por favor. Un punto muy importante que ustedes han nombrado es la concentración de hierro en la quebrada y en el río. Vale la pena aclarar que donde se hace el vertimiento por parte de la empresa son afluentes de lo que es el río San Jorge más adelante. Esta es una zona que básicamente está sobre rocas que tienen altos contenidos de hierro y de níquel desde donde está el macizo. Entonces, por donde pasa el río trae, pues tiene en su base, en el lecho tiene hierro y níquel, porque pues por eso está la concentración más abajo. Las medidas desde el 2004 al 2010 han mostrado que desde siempre aguas arriba de la Quebrada del Tigre, que es donde hacen los vertimientos, y de la URE, las concentraciones de hierro son anómalas. O sea, eso es antes, pero es por el lecho del río. Es cuando el río siempre va socavando y va erosionando. Entonces las muestras desde 2004, y tenemos las anteriores, pero hicimos un conglomerado 2004-2010 en este momento, lo que se tiene es que la norma dice que son 5 miligramos por litro lo permitido, y pues hoy tenemos antes del vertimiento de la empresa ya entra con 4 y tiene picos que llegan a 7, 8, y esto es antes del vertimiento, pero es por el lecho del río la composición del mismo. Después se ve la descarga del embalse, de uno de los embalses de las aguas, y se muestra cómo aguas abajo, ya los datos de aguas abajo de la quebrada, en la Quebrada del Tigre, pues están menores la carga de hierro. También se debe al tema de tratamiento. Entonces, el tema de hierro básicamente es un tema que se da básicamente por la composición del lecho del río y viene anómalo para la norma desde mucho antes. Sigamos, por favor. En el tema de níquel, como pueden ver, más o menos pasa lo mismo. Ahí la norma dice que solamente puede haber 0.2 miligramos por litro, y pues mucho a la respuesta de uno de los honorables senadores, nosotros basamos el tema en el uso agrícola. Se está reglamentando para todo lo que es la potabilización, pero en el uso agrícola, que es la norma que hoy está vigente, podemos ver que los niveles se mantienen en las descargas que presentamos y nunca están por encima de la norma. Sigamos, por favor. Yo quisiera mostrarles unas diapositivas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que lo primero que tenemos que concluir es que los niveles anómalos de níquel y hierro se presentan desde aguas arriba, o sea, por la misma composición. Pero lo segundo, muchas veces el tema de salubridad también se da por el manejo del tema agua. Sigamos la siguiente. En la anterior y en esta estamos mirando canales donde se puede evidenciar que de donde toman el agua de los pozos profundos y los pozos sépticos están muy pegados. Entonces también digamos que eso hay que mirarlo. No es un tema del Ministerio de Ambiente, sino del de Protección, pero queremos, el grupo estuvo 15 días con la comunidad, estuvo haciendo los análisis químicos y demás, y estamos evidenciando esto. Sigamos, por favor. Bueno, aquí a mí una de las cosas que me sorprendió es, por ejemplo, el niño se está bañando en una cosa que son aguas negras, y es porque en esa parte donde está estos en flechas, el pozo séptico está al lado del pozo de aguas profundas. Entonces, son cosas que tenemos que analizar. Queremos decirles, y desde la Autoridad Nacional de Licencias, realmente nosotros tenemos
un seguimiento muy estricto al tema de minería. Pues todos ustedes han escuchado nuestras posiciones frente al tema, las medidas que hemos tomado no solamente en este tema de minería, sino también infraestructura y petróleo y agroquímicos. Hemos fortalecido la autoridad de licencias, hemos tenido pues por el apoyo del ministro Frank Per, todo doblado el personal, tenemos aproximadamente 400 técnicos profesionales y nuestras decisiones son netamente técnicas. Y por eso nos basamos en informes técnicos que tomamos las medidas. Ya la parte de salud pública, nosotros pasamos los reportes al Ministerio de Salud del cumplimiento y creo que lo que nos ha faltado y estamos tratando de manejar es, y lo hablábamos hace unos pocos días con el alcalde de Montelíbano, que sostuvimos una reunión, es el tema de... Directora, un momentico, una interpelación que va a hacer el senador... Para una interpelación, para una pregunta, doctora. O sea, según este análisis que usted está expresándole al país, según los estudios que usted está haciendo, ¿usted certifica que el agua de la zona es apta para el consumo humano? Lo que nosotros estamos diciendo, en este momento no hay una norma para el agua de consumo humano, sino para el agua de consumo agrícola. Lo que nosotros estamos diciendo es que los niveles de concentración de hierro y de níquel que hoy tiene la quebrada, tanto aguas arriba de la mina como aguas abajo, son niveles anómalos, pero se debe básicamente a la composición del lecho del río. El Ministerio de Salud, de Protección, disculpe, es el que tendría que certificar si es potable o no. El tema de potabilización ya es otra cosa. Nosotros como Ministerio y como Autoridad Nacional de Licencias tenemos que vigilar y velar y hacer cumplir que no haya una contaminación sobre el mismo recurso. Presidente, le voy a hacer una sugerencia muy respetuosa. Yo pienso... Senador Musa, 2 segunditos, perdone. Directora, le vamos a pedir, por favor, ya empiece a ir redondeando para terminar la idea. Senador Musa. Una sugerencia, ya que tiene el uso de la palabra. Yo pienso muy respetuosamente que a esta mesa de negociaciones o a estas licencias que ustedes dan, deben invitar a los alcaldes de la zona afectados, deben invitar a la autoridad ambiental del departamento y deben invitar al gobernador del departamento, porque nos encontramos que ellos hasta la hora no tienen el suficiente conocimiento de estos estudios que usted está expresando. Entonces, respetuosamente le sugiero al ministro de Medio Ambiente, al ministro de Minas y Energía, y que esto no solamente lo hagan con el departamento de Córdoba, que lo hagan con todos los departamentos del país donde se esté explotando ferroníquel o donde se esté explotando cualquier otro material. Gracias, senador Musa, muy amable por su aporte. Muy gentil. Tiene la palabra, señora directora, para que ya vaya redondeándonos la idea y podamos continuar con 7 intervenciones que vienen. En el momento en que hacía la intervención, iniciaba la intervención el honorable senador, estaba comentando que algo que le había hecho falta al tema ambiental y de seguimiento en el país ha sido tener las informaciones, pero no haberlas hecho, tener un medio de comunicación muy efectivo con los alcaldes y los gobernadores. En este momento la Autoridad Nacional de Licencias está conformando un grupo de supervisores ambientales regionales. Vamos a descentralizar un poco la autoridad y en zonas como Casanare, en las zonas mineras, que es petrolera, en las zonas mineras del país vamos a tener supervisores que van a trabajar junto a las corporaciones. Los seguimientos que estamos haciendo en el tema minero y petrolero ya los empezamos a hacer con las corporaciones. En este caso, con esta corporación se hace el seguimiento de todo lo que es aire y lo que es el recurso hídrico, y me parece importante y vamos a tomarlo, y ya habíamos hablado con el alcalde de Montelíbano, que para cuando nosotros hagamos los seguimientos en campo, vamos a invitar a la Secretaría de Ambiente, si la tienen en su momento, o al profesional que tengan, a la corporación y al representante de la gobernación en el tema ambiental, para que sea un tema técnico y se puedan compartir ahí los resultados y se haga una veeduría
mucho más participativa, pero ya lo estamos implementando y este caso de Cerro Matoso ya lo tenemos con la corporación y el alcalde nos había hecho esa solicitud y la vamos a acoger. Gracias, presidente, por su intervención. Le vamos a dar la palabra al doctor Gabriel Calle, alcalde de Montelíbano. Vamos a agradecer por 5 minutos, alcalde, para que todos puedan intervenir. Se prepara el señor obispo Guillermo Rudas. No, yo recibí así. No, la presidenta dijo de cuarto. No, es que tiene que hablar en sesión formal. El alcalde. 5 minutos, señor alcalde, y se prepara el señor Ricardo Escobar entonces para que haga su intervención. Señor presidente, con la venia suya me gustaría que nos dieran siquiera 10 minutos, pero si es así hay que seguir las reglas. Considero, y primero que todo quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que se me brinda, lógicamente a nuestra presidenta de comisión, a la doctora Nora García, al doctor Robledo. Yo creo que estamos en deuda en Córdoba con usted, a mi senador Bernardo Elías Vidal, a los senadores de Córdoba, a los representantes a la Cámara del Departamento y al Congreso en general. Más que gracias a Dios quiero suplicarle, y no solo a él, sino a nuestro presidente de la República, a la doctora Sandra Morelli, Contralora de la República, al Procurador General, a los diferentes ministros que intervienen en esta nueva prórroga de Cerro Matoso y a todos los congresistas de Colombia, que por favor no permitan que en mi municipio se cumpla ese adagio, pueblo de mina, pueblo de ruina. La situación es muy grave. Yo considero que Montelíbano es el balón en este proceso que lleva 30 años, donde todo el mundo lo patea. Este proceso arranca cuando un grupo político decide conformar la CBS en el 73 y que en el 82, cuando inicia la explotación del níquel y empezamos a recibir regalías en el país, por Córdoba y por Montelíbano recibía un 100% la CBS. Solo en el 89, después de un cierre a la vía troncal de Occidente, que no quiero que eso se vuelva a repetir, para que nos den las prebendas que por ley tenemos derecho, empezamos a recibir un escaso 20% de regalías. En el año 93 sale la ley 99, donde el gobierno decide que minas que contaminan, que son de cielo abierto, deben recibir una compensación. Salomónicamente cogen las regalías y las dividen en dos. O sea que con las mismas regalías nos pagan 2 impuestos. Pues yo estoy de acuerdo cuando el doctor Musa Benzay le decía, nunca hemos recibido un peso de regalías. Y lo más grave de todo esto, señores congresistas, es que de la compensación que debería recibir mucho más el municipio que recibe el impacto ambiental, Montelíbano solamente recibe el 2%. Y quiero comentarle por el tiempo muy corto, lo que recibe Montelíbano desde el año 2004 por industria y comercio y impuesto predial. En el 2004 recibimos 205.000 pesos. Kiosco, la capital nuestra, lo paga. En el 2006, por industria y comercio, recibimos 7 millones de pesos, por predial 246 millones de pesos. En el 2005, en el 2006, 2 millones de pesos por industria, 2.744.000 por industria y comercio y 261.000
261 millones, perdón, por impuesto predial. Para no alargarnos por el tiempo corto, me llama la atención que en el 2008 el impuesto predial fue menor. Solo recibimos 245 millones de pesos. En el 2011 se hace una nueva estratificación urbana. Cerro Matoso tiene en el pueblo, en solo viviendas, llámese para solteros, llámese a la urbanización de los obreros, que es Jagua, 2 urbanizaciones más para la parte administrativa, Paimaná y Tacasaluma, cercano a 500 viviendas. Tiene 2 clubes de trabajadores, tiene una clínica, tiene una planta de tratamiento donde jamás se le va la energía, donde se trata el agua potable de los barrios de ellos y el alcantarillado, un parque ecológico de más de 20 hectáreas en el casco urbano del municipio de Montelíbano, y en la actualización pensable que no menos del 80% de la mano de obra no calificada sea de los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano. Es preocupante, aunque tengo en mis manos una información que me pasó el sindicato de Cerro Matoso. Los trabajadores de Cerro Matoso son por nóminas 1.265, sindicalizados 740, pero tercerizados hay 2.000, casi que dobla la planta de personal. Las desventajas son muchas. Me preocupa que este contrato no quede claro el porcentaje de los trabajadores que debe haber de la zona y del departamento de Córdoba. Por último, en lo ambiental quiero sugerirle al ministro, que lo viene haciendo muy bien y confiamos en él, que también se revise el transporte del carbón, porque es uno de los combustibles que tiene la empresa Cerro Matoso, que contamina porque es alto contenedor de azufre y ahí se consume mucho carbón. Que ojalá se hagan visitas donde no se le informe a la mina, porque los trabajadores, hoy me llamaban muchos de ellos y dicen, somos felices y sabemos cuándo viene la visita, porque hay aseo, hay mantenimiento del primer horno, que es el que más contamina. Decirles que en mi municipio el alcantarillado, las tuberías, conforman el Caño Burgo con sus ramales y la quebrada Mochejagua. Y que el río San Jorge es nuestra laguna de oxidación. Y no solamente la laguna de oxidación, sino el relleno sanitario. Le damos la espalda al río. Quien llega no sabe que tenemos un río, necesitamos un malecón. 11 barrios se inundan todos los años. No tenemos un terreno para aprovechar esa política buena que tiene nuestro presidente de 100.000 viviendas gratis, porque ni vamos para 5 años de tener las regalías retenidas. No hay derecho a que no conozcamos la educación superior. Cada vez que hay un proyecto grande en Cerro Matoso, a Montelíbano solamente le quedan 400 o 300 madres menores de edad cabeza de hogar, porque toda la mano de obra calificada, por lo menos en un 90%, va del interior del país. Decirles que en educación no estamos certificados. Todos los colegios están en hacinamiento, los rectores tienen que decirle a los alumnos, no salgan al descanso porque no hay dónde hacerlo ni recrearse. No contamos, somos el municipio en Colombia que más vivienda tiene, donde las paredes y techos son de plástico. Yo diría, tenemos más de 6 cordones de miseria no llamados barrios. La CBS, la única obra que nos hizo y que terminó fueron 2 lagunas de oxidación, que hoy la Fundación San Isidro, en cabeza de su director, doctor José Rodríguez, tiene una acción popular instaurada porque las lagunas quedan a menos de 200 casas de la casa del presidente de la empresa de Cerro Matoso. Y estas lagunas que estaban impermeabilizadas con un material bastante costoso, los más de 20.000 desplazados que tenemos por la ola de violencia, porque fuimos los que tuvimos el mayor impacto de ese paro armado, fueron con unos machetes y se trajeron esos plásticos para hacer cambuches. Pueden, y ojalá el primero vaya esta comisión a sesionar a mi municipio para que ustedes mismos lo miren. Y me preocupa mucho más, ministro de Medio Ambiente. Alcalde, vamos redondeando para...
que el nuevo sistema con que se va a explotar el níquel no lo conocemos y nos deja muchas dudas. El lixiviado, los químicos que se van a utilizar. Un trabajador en el foro minero, que le agradezco al doctor Robledo que nos acompañó, decía él que van a hacer excavaciones de más de 100 metros de profundidad y que se va a esterilizar por estos químicos a la redonda varios kilómetros. Eso es fundamental que lo conozca Córdoba y el país. Pedirles que no hay derecho a que Montelíbano no cuente con una sede propia del SENA, que no cuente con una universidad, y estamos geográficamente ubicados en el centro del San Jorge, donde podríamos prestarle la oportunidad de educarse no solamente a los habitantes de Montelíbano, sino también a todos los municipios del San Jorge e incluso los del Bajo Cauca. Y pedirles que de verdad se invierta más en las vías de nuestros campesinos. Somos un municipio altamente cocalero, porque es lo único que le es rentable al campesino, porque somos el único municipio en Colombia que no tenemos vías propias para comunicarnos con ninguno de nuestros 8 corregimientos y nuestras 64 veredas y 3 zonas de parcela, porque todas están en la margen contraria a la cabecera municipal y no contamos con puentes y mucho menos con vías. ¿Cómo entra una tractomula a sacar el plátano o el ñame o el ganado? Porque tenemos tierras muy fértiles. Ayúdenos a prepararnos para cuando Cerro Matoso no exista, con vías, y así nos pondríamos. Vamos a ser exportadores de energía al mundo. Y tenemos 36 veredas que no conocen este servicio de energía. Le agradezco, hemos recogido las inquietudes, desafortunadamente el tiempo no es suficiente. Creo que aquí hemos escuchado bastante las dificultades que atraviesa su municipio. Pero un segundito más. Quiero aclarar algo que se dijo ayer. No, lo dijo la Contralora. Sí, hablé con ella de una reunión que tuve con el señor presidente de Cerro Matoso y fue lo contrario. Él dijo, me preocupa, alcalde, porque hay gente muy poderosa en el gobierno y en el Congreso con el dedo puesto en el botón rojo para apagar la mina. Yo voy a evitar que eso suceda. Y créanme, mi posición es que continúe Cerro Matoso, porque soy conocedor de que ellos saben y han hecho estudios importantes. Han hecho estudios importantes que le permiten al país tener mayor rentabilidad y manejan el precio internacional del ferroníquel mejor que cualquier otra empresa, pero con responsabilidad, y que el gobierno exija más inversión social, no solamente en Montelíbano, sino en el país. Muchas gracias. A usted, alcalde, sabemos de su compromiso por su municipio. Una interpelación. Sí. Una interpelación, senador Name, 1 minuto. Gracias, señor presidente. Yo quisiera solicitarle, señor presidente, porque estoy mirando en la citación que hay varios funcionarios del gobierno nacional, y yo quisiera que me informara cuándo va a hablar el señor director de la DIAN, que creo que es muy importante porque él es el que cobra los impuestos en este país. Y yo quisiera sí enterarme de primera mano, y todos los colombianos y todos los congresistas queremos enterarnos qué está recibiendo la DIAN, qué está cobrando la DIAN, y saber qué es lo que piensa el señor director de la DIAN. Yo creo que las cosas fundamentales en este debate es que el señor director de la DIAN nos diga cuánto están recaudando y qué se está recaudando monetariamente, señor presidente. Válido su solicitud, senador Name. Una vez terminen las intervenciones en la sesión informal, vienen los funcionarios del gobierno, dentro de ellos el director de la DIAN. Tiene la palabra el doctor Ricardo Escobar, presidente de Cerro Matoso. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los honorables senadores y representantes, al señor ministro de Minas, al señor ministro de Medio Ambiente, al viceministro, a las diferentes directoras de las agencias y a todos ustedes, muy buenos días. Yo quería arrancar contando que yo llegué a Cerro Matoso en 1982, mi primer empleo, y apenas arrancaba esta compañía. Y por eso, senador Robledo, quizá estamos celebrando estos 30 años con tanta alegría. Hemos sabido construir una empresa de mucho éxito
entre muchos colombianos, incluidos muchos de Córdoba, llegamos a crear una empresa que pasó por muchísimos tropiezos en su inicio y hoy día podemos decir que es una empresa, si no la más competitiva en el mundo en términos de níquel. Nos sentimos supremamente orgullosos de nuestra empresa en Córdoba y en Colombia. Y la empresa donde yo trabajo y donde trabajan estas 1.200 personas y los contratistas es una empresa bastante distinta a la que he oído en estos días. Sin embargo, hay que oír lo que dicen y creo que aquí recogemos algunas observaciones que son válidas y que tenemos que reflexionar sobre ellas. Quería contarles, señor presidente, que Cerro Matoso es líder mundial en muchos temas y voy a hablar de algunos de ellos. En seguridad industrial, nosotros somos los mejores en este país, a pesar de que tenemos una planta de procesos llena de riesgos, con materiales a alta temperatura. Nuestra accidentalidad es una de las más bajas en el mundo. Somos referentes en el tema de salud ocupacional e higiene industrial, y no es ahora, no es en los últimos 15 días, es del mismo diseño de Cerro Matoso, y puedo darles tranquilidad a ustedes, honorables senadores, de que nosotros hacemos las cosas y la tarea en salud ocupacional como nadie en Colombia. Finalmente, en el tema de ambiente, yo creo que la doctora Luz Helena les hizo un esbozo de que nosotros no es un accidente que tengamos unos registros ambientales tan puros. Nosotros venimos desarrollando esta compañía de éxito desde su diseño original con unos estándares que se los envidian cualquiera de nuestros competidores a nivel mundial. Entonces, yo creo e invito a la siguiente reflexión. El país cuenta con un gobierno muy estable, con una institución muy fuerte. Ya en los últimos años ha creado unas instituciones aún más fuertes en la DIAN, en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en la Agencia Nacional Minera. Y nosotros debemos apoyar a que sean estas instituciones fuertes, llenas de gente técnicas con las capacidades que son las que verifiquen el cumplimiento de la normatividad colombiana. Nosotros nos sentimos supremamente tranquilos que nos visiten sin avisarnos, que vengan y se estén con nosotros 8, 15 días o el tiempo que se requiera para verificar cada una de estas temas que nos han dicho que tal vez estamos incumpliendo. Y finalmente, tengo que hablar del tema tributario. Yo creo que es quizás el más riguroso de todos y tenemos visitas permanentes de la DIAN. Además tenemos controles nosotros de diferente índole, pues tenemos una política de ética, yo creo que muy avanzada, y de anticorrupción supremamente avanzada. Mucho antes de que este gobierno lanzara esas políticas, nosotros ya las teníamos. Entonces, para mí es muy difícil entender todas estas acusaciones que nos hacen de robos, cuando las autoridades han estado presentes, nos han vigilado, y por 30 años no hemos tenido ningún problema. Es quizás en los últimos 6 meses donde se ha acentuado la vigilancia y las acusaciones, pero tengo la tranquilidad moral, porque así lo vivimos en el tema de las regalías, de que no hay dolo, de que estamos haciendo las cosas con la mayor transparencia, pero no es perfecta. Soy el primero en aceptar y por eso recibo los comentarios de muchos de ustedes con humildad y con reflexión, porque tengo que regresar a mi empresa a ver qué tenemos que hacer para mejorar. Nosotros tenemos unos temas que no quiero extenderme mucho sobre canga e incumplimientos del contrato, que estamos dispuestos a que vengan las autoridades competentes a que revisen estos cumplimientos. Hasta ahora es la primera vez que recibimos alguna notificación o algún comentario de que no hemos cumplido con
con contratos que ya tienen 30 años. Entonces yo creo, senador Robledo, que la celebración de los 30 años es más que justa porque hemos construido una empresa muy importante para Colombia. El segundo punto que quiero hablar es sobre la validez del contrato 051. Yo tampoco soy abogado, pero sí quizás es importante que complete un poquito la historia que ayer resaltaron algunos de los honorables senadores. De pronto hay que devolvernos hasta el año 93 con la apertura económica y cuando decidió el presidente de la época que había que privatizar un grupo de empresas en la cual el Estado tenía una participación importante. Fue en el año 93 cuando se decidió que a Cerromatoso, que en su momento tenía el 47.7%, el IFI era el accionista que tenía esa cantidad de acciones, el gobierno nacional le dijo hay que privatizar. Y fue en el siguiente periodo, durante el gobierno del presidente Samper, donde hubo un proyecto de gobierno para privatizar a Cerromatoso. Y este proyecto de gobierno lo orquestó, como orquestó la mayoría de las privatizaciones de su época, el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda lideró todo el proceso para que el valor de las acciones de Cerromatoso pudiera subir, ya que el Estado tenía el 47.7%. Y fue el Ministerio de Hacienda en su momento quien preparó todo este proceso, incluido que a Mineralco le dieran este aporte, el que hoy conocemos como el 051, sacaron decretos para que Mineralco, decretos del Ministerio de Minas, para que Mineralco contratara con Cerromatoso un contrato de gran minería para explotar el 051. Las condiciones que se pusieron en ese contrato, que ayer las revisaron y las presentaron aquí los honorables senadores, no son iniciativas de Cerromatoso, fueron iniciativas del gobierno para poder realzar el valor de las acciones de Cerromatoso. Y en ese momento no se sabía quién iba a comprar esas acciones. El gobierno nacional en su momento contrató una firma de expertos que, si no estoy mal, era Warburg y una empresa colombiana, donde hicieron toda la evaluación de lo que era el valor de Cerromatoso, considerando las dificultades técnicas que en ese año tuvimos. Yo en ese momento era vicepresidente de operaciones y con lástima tengo que decir, se me rompió uno de los hornos eléctricos. En ese momento no había sino uno. Segundo, esta compañía entonces valoró la parte técnica, hizo un análisis muy completo, pero hubo una condición muy importante. Primero, extendieron la concesión del 2007 al 2012 como estaba contemplado en los contratos originales, y segundo, al crear el 051, pues le pavimentó a esta empresa hasta el año 2029. Y fue así como se valoró, se estableció el valor de Cerromatoso, que si mal no lo recuerdo, fue algo como 172 millones de dólares en su época. Después de esto, vino todo el proceso de privatización. Tal vez me falta incluir algo, y fue que en ese momento el gobierno nacional firmó un contrato de protección a la inversión extranjera antes de que se privatizara Cerromatoso. Después viene el proceso de Martillo, y como ustedes bien lo recuerdan, el proceso de Martillo primero le ofrecía al sector solidario las acciones. El sector solidario en ese momento no compró mayores acciones. Fuimos muy poquitos los solidarios que nos atrevimos a invertir en Cerromatoso, principalmente empleados de Cerromatoso, pero todos con la premisa de que Cerromatoso, el gobierno lo había estructurado para que durara hasta el 2029. Bajo esa premisa fue que todos compramos, y el Information Memorandum o el memorando de información que se le repartió a cerca de 30 compañías internacionales, así como ahora lo piden algunos de los honorables senadores, en su momento se hizo y se distribuyó en todos los continentes, desde empresas americanas, canadienses, australianas, en Inglaterra y por todo el mundo. Entonces, no participó el sector solidario, sino algunos de nosotros en Cerromatoso, que logramos entre todos comprar el 1.2% de las acciones.
y curiosamente el martillo que se efectuó en ese momento no tuvo una acogida de las inversionistas internacionales. La única empresa que participó fue la compañía Billiton, que en ese momento tenía el 52% aproximadamente. Fue después de esto entonces que la compañía Billiton quedó con el 98.2% de las, o 98.8% de las acciones de Cerro Matoso. Y muy brevemente, señor presidente, quiero contarles qué pasó después de esto. Nosotros, con las dificultades técnicas que teníamos en Cerro Matoso, estuvimos propiciando para que se creara un segundo horno desde el año 1990. No fue posible. Si todos recuerdan, el senador Salomón Nader, que en paz descanse, no permitió que se hiciera un segundo horno para Cerro Matoso. En el año 1992 nos tocó salir de la gente que estaba haciendo este estudio, y solamente el día que se privatizó Cerro Matoso, ese mismo día contratamos a la firma Bechtel para que reiniciara los estudios del segundo horno. Entonces la privatización de Cerro Matoso ocurrió en 1997 y nosotros para 1999 estábamos construyendo un segundo horno. Para el año 2001 ya ese segundo horno estaba funcionando. ¿Y qué pasó con Cerro Matoso? Pasamos de producir 20.000 toneladas de níquel a 50.000 toneladas de níquel, señor presidente. Y las inversiones que hubo que hacer en ese momento, que eran unas inversiones de altísimo riesgo, dado los fracasos que había tenido Cerro Matoso, fueron del orden de 500 millones de dólares. Y hoy estamos hablando de más de $1 billón, o sea, 1.000 millones de dólares, es lo que ha permitido que Cerro Matoso tenga el éxito y haya producido los recaudos y las regalías que hoy estamos hablando en este debate. Entonces, en su momento la privatización de Cerro Matoso requería de un inversionista que supiera del tema, que tuviera los bolsillos y el deseo de invertir en este país. Pues ese inversionista es la BHP Billiton. Y le hemos presentado al Gobierno Nacional los planes de crecimiento. Este negocio necesita de una inversión gigantesca para seguir adelante. Hoy, en medio de la incertidumbre que rodea este debate para nosotros en Cerro Matoso y para la empresa que yo lidero, la inversión para este año es de 60 millones de dólares, senador Robledo, y ese es más o menos el calibre que se necesita para continuar simplemente sosteniendo la tecnología. Para dar un salto tecnológico como el que se requiere, estamos hablando de cerca de 1.000 millones de dólares. Entonces, cuando hablamos de estabilidad jurídica y cuando hablamos de si el 051 es o no es, yo creo, señor presidente, que es muy importante devolvernos a esta historia de la privatización y que no es Cerro Matoso quien ha gestado este contrato 051, sino que ha sido una política de Estado, de privatizar empresas como fueron Terpel, como fue Chivor, como fue Betania y muchas otras que ustedes conocen que fueron parte de este paquete. Desconocer esto por parte de ustedes, honorables senadores, creo que no es muy conveniente para un país que ha generado unos ingresos muy importantes a raíz de estas privatizaciones. Muchas gracias, señor presidente. Una interpelación de 1 minuto para el senador Nami. Doctor, yo le voy a hacer 3 aclaraciones. Primero, me parece descortés de su parte que mencione al honorable ex senador Nader aquí. Para su información, el ex senador Nader, que en paz descanse, es una insignia de esta comisión quinta. Entonces, no sea descortés y mencione una persona que ya está muerta y que no se puede defender. Razones tendría él en no permitirle hacer ese segundo horno. Entonces, aquí en esta comisión, por favor, tenga respeto con los congresistas. Segundo, usted habló de un memorando de información. Dice que de 1996, ofreciendo al mercado una concesión hasta el 2029. ¿Usted lo tiene? ¿Usted tiene ese memorando que usted acaba de mencionar? ¿Usted lo puede traer aquí y mostrarlo aquí a la comisión quinta? Honorable senador, primero pido disculpas, no fue mi intención irrespetar al señor senador, al honorable senador Salomón Nader.
Segundo, yo no tengo en mis manos esta información, este memorando. Este memorando debe reposar en los archivos del Ministerio de Hacienda. Nosotros no participamos como Cerro Matoso en ese proceso. Señor presidente, le solicito inmediatamente, señora secretaria, que oficie al señor ministro de Hacienda para que le envíe a esta comisión quinta el memorando del cual habla el representante de la empresa y en el cual él basa muchas de sus afirmaciones. Hasta no ver el memorando, aquí no podemos hablar cosas que no tenemos pruebas. Y si usted no lo tiene y si usted no lo ha visto, no afiance su defensa en un documento que hasta el momento no existe. Porque si el Ministerio de Hacienda no llega a tener el documento, no entiendo cómo va a ser su defensa al respecto. Yo le recomendaría que usted siendo parte de la negociación, le solicite también el memorándum al Ministerio de Hacienda porque tiene derecho. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Name. Aquí su solicitud la tomamos y por secretaría se le da el trámite para oficiar al Ministerio de Hacienda y nos responda. Yo creo que por metodología vamos a escuchar a los 4 que están en lista y al finalizar volvemos y tomamos la palabra para hacer las preguntas, senadores, para que no perdamos de pronto la dinámica. Para que terminemos, tiene la palabra el doctor Guillermo Rudas, académico, se prepara el doctor Álvaro Pardo. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al comité de la Comisión Quinta que me ha invitado en oportunidades previas a compartir con ellos algunas discusiones acerca de su interés por defender los intereses públicos, en este caso de Cerro Matoso. Quiero agradecer también a la señora Contralora Sandra Morelli y al Contralor Delegado para el Medio Ambiente, Jorge Cruz, porque me han invitado a emitir algunos conceptos a la Contraloría. Y por supuesto quiero agradecer a la Universidad de Córdoba que por iniciativa del alcalde Calle organizó un evento académico hace unas semanas que me motivaron a mí a acercarme a este tema de Cerro Matoso. Yo tenía varios puntos que tratar. Obviamente me anuncian que tengo la tercera parte del tiempo, entonces voy a trabajar únicamente la tercera parte de los puntos. Afortunadamente muchos de los senadores y de las personas que han intervenido se han referido, y de los representantes se han referido a estos temas. Quiero concentrarme fundamentalmente en 2 temas que tienen que ver con el asunto que ha sido de mi mayor interés, es el asunto económico y fiscal de esta empresa. La única conclusión a la que yo he podido llegar es que Cerro Matoso sí es una empresa muy importante, produce medio punto del PIB en un municipio del departamento de Córdoba, municipio que tiene 2/3 partes de la población por debajo de la línea de pobreza, que tiene serios problemas de mortalidad infantil, el doble de la tasa nacional, que tiene graves problemas de violencia, y obviamente eso tiene que ver con la forma en que se han captado y usado las regalías que paga la empresa. Una primera pregunta que me surge a mí, porque más allá de esa conclusión no he podido llegar a ninguna otra por las grandes contradicciones que aparecen en la información que he revisado. Una primera pregunta que me surge es si no ha habido ningún funcionario de alto nivel de la empresa Cerro Matoso que haya percibido que los ingresos de esas regalías no se están utilizando adecuadamente, que no se ha logrado resolver el problema de la pobreza. Si algún funcionario como ciudadano de Cerro Matoso no ha visto esa situación, creo que tendría que ser ciego, porque la primera aproximación que uno hace es que esa situación es evidente. Y si argumentan que la plata de los dineros de las regalías fueron mal utilizados, fueron desviados irregularmente, cualquier funcionario como ciudadano que viva en Montelíbano tiene que haberse dado cuenta. O son ciegos o son cómplices.
yo dejo simplemente esa primera inquietud. En segundo lugar, cuando revisamos el tema de las regalías, todos sabemos que el cálculo de las regalías se hace sobre la base del valor de la producción embarcada, se le deducen los costos de producción, se calcula el valor de la producción a boca de mina. No tenemos información desafortunadamente detallada por parte de las autoridades mineras de cómo ha evolucionado estos costos, pero sí tenemos tres datos fundamentales. Tenemos el volumen de la producción, ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica año por año en la parte de abajo. Tenemos el valor de la producción, ambos nos lo reporta el DANE, y tenemos la tarifa con la cual se liquidan las regalías y tenemos el valor de las regalías. Con una simple regla de 3 podemos saber entonces cuál es el valor a boca de mina que se utilizó para liquidar esas regalías, que hasta el 30 de septiembre del año 2007 eran del 8%, a partir del 1 de octubre del 2007 fueron del 12%. Con esos datos obviamente podemos saber cuál fue el costo que se dedujo del valor en puerto para calcular el valor a boca de mina. Y como sabemos el volumen de la producción, tenemos la gráfica de arriba que es el costo por tonelada que se dedujo para calcular las bases sobre la cual se liquidan las regalías. Cuando uno sabe economía, sabe que los costos unitarios dependen de los costos fijos y de los costos variables. Es indudable que ahí no hay ninguna relación entre que serían los costos fijos los que generarían esa variación en relación con la cantidad de producción. Eso, más que una gráfica de costos fijos en una industria que tiene altísimos costos variables, especialmente de energía, en el proceso de fundición, eso más bien parece la pista en donde nuestra querida campeona compitió en ciclocross. Sube, baja, de una manera absolutamente inexplicable. Si uno mira un punto de referencia, 4 millones de pesos por tonelada, en la gráfica de arriba, obviamente vemos que en buena parte de los años se logró entre 3 y 4 millones de pesos por tonelada. Mi gran pregunta es, ¿por qué en esos otros años duplica, triplica el costo de producción que se dedujo para calcular las regalías? Como les decía, yo no tengo ninguna conclusión, no tengo la más mínima idea de cuál es la composición de esos costos que allí se contabilizaron. La auditoría que se hizo se focalizó, hasta donde yo entiendo, en si las partidas que se estaban descontando eran o no válidas, pero no aborda ese tema de cómo se pasa en un año de 3 millones de pesos por tonelada a 9 millones de pesos por tonelada en costos de manejo, fundición, transporte y embarque. Ahí hay un gravísimo problema. El señor presidente de la empresa me dice que no tuvieron ninguna sanción. La auditoría que se le hizo específicamente dijo que se había violado la fórmula de cálculo que estaba establecida en el contrato y en consecuencia tuvieron que pagar 35.000 millones de pesos. Cuando yo hago los cálculos con estas cifras, me da que el valor no pagado podría estar entre 250 y 290.000 millones de pesos en el mismo periodo, y si consideramos el periodo completo, no lo tengo aquí todo, pero desde el año 96 daría alrededor de 350.000 millones de pesos de regalías no pagadas. Yo lanzo esta pregunta a las autoridades mineras, por supuesto a la empresa también. El segundo punto que quisiera así hacer una pregunta al doctor Ortega y por supuesto al doctor Cárdenas también, tiene que ver con las cifras que tenemos disponibles como ciudadanos. Yo me he acercado a este tema como simple ciudadano, indagando la información pública que aparece en los medios de divulgación de las distintas entidades, y encuentro que en la información de la DIAN, donde nos presenta las estadísticas de las empresas productoras de níquel, entre el año 2007 y 2010, esta empresa o todas aquellas que producen productos derivados del níquel, tengo entendido que solo es una, registran ingresos operacionales por 8.8 millones de pesos, billones de pesos. Los billones son millones de millones,
doctor Escobar, no miles de millones en español, 8.8 billones de pesos de ingresos operacionales y reporta de ingresos no operacionales 14.5 billones de pesos. Mi gran pregunta es, ¿puede una empresa productora de ferroníquel tener ingresos operacionales de cerca del doble de los ingresos no operacionales de cerca del doble de los ingresos operacionales? La siguiente pregunta es que existe otra entidad a la cual le reporta su contabilidad la empresa Cerro Matoso S.A. Esa entidad es la Superintendencia de Sociedades. Revisando la información histórica en la Superintendencia de Sociedades, que es más completa que la que nos reportan las estadísticas de la DIAN, por lo tanto no podemos comparar toda la serie, pero en una parte consistente de la serie, entre el año 2007 y 2010, la empresa Cerro Matoso S.A. le reporta ingresos totales a la Superintendencia de Sociedades de 8.9 billones de pesos. A la DIAN le reporta, o por lo menos la DIAN nos reporta dentro de sus estadísticas, ingresos totales por más de 23 billones de pesos. Esa diferencia de más de 14 billones de pesos nos genera una gran incertidumbre como analistas. No podemos tener dos empresas completamente diferentes. Tenemos una empresa que reporta a una institución la tercera parte de los ingresos que reporta a la otra institución. Estas simples reflexiones son las que me impiden a mí plantearme cualquier conclusión. Es simplemente la única conclusión a la que yo puedo llegar es que estamos en una ausencia total de información. Señor ministro, discúlpeme, creo que no estamos en una situación de transparencia. Estas simples cifras nos muestran que tenemos unas grandes dificultades de llegar a conclusiones sobre el tipo de negociación, o mejor, la empresa con la cual estamos negociando. Quisiera terminar simplemente haciendo una reflexión. Hace más de 4 semanas yo le formulé esta pregunta por escrito al doctor Escobar. El doctor Escobar no me ha contestado esas 2 preguntas que yo le formulo alrededor de estas cifras. Creo que no podemos seguir participando en un debate con ausencia total de información. Retomo simplemente para finalizar las palabras de Elizabeth Ungar, la directora de Transparencia por Colombia, quien enfáticamente, reiteradamente ha manifestado que todas las trabas que se generen al acceso a la información pública son el caldo de cultivo de la corrupción. Muchas gracias. Agradecemos mucho su valioso apoyo, doctor Guillermo. Le damos la palabra al doctor Álvaro Pardo. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de hacer algunos comentarios sobre contratos de Cerro Matoso. La revisión de más o menos 30 años de lo que ha pasado con la compañía nos llegan a las siguientes conclusiones. Solamente voy a comentar aquellas que nos han comentado en el marco de la reunión de ayer y hoy, para ganar un poco más de tiempo. Creo que ya hay suficiente ilustración. Solamente decir que el contrato 866 y 1727 fueron contratos creados dentro de un espíritu de gobierno en ese momento, que era la industrialización del país y la sustitución de importaciones. Por eso las normas eran muy claras y decían que esos contratos iban únicamente a 30 años y deberían revertir al Estado, porque el Estado quería cogerlos a partir de ese momento en que ya se habían desarrollado las reservas, y ya las reservas, había certidumbre sobre reservas, y habría infraestructura para empezar a desarrollar el país. Y esa norma, esa voluntad y esa decisión del Estado fue quebrantada en el contrato 051 de 1996. El contrato 051 del 96 es un contrato que tiene que ver específicamente con la contratación de un área de aporte. Sin embargo, allí, abusando de derecho, se le metieron 2 contratos que venían anteriormente y se le cambiaron todas las normas a esos contratos con los que fueron creados. Se contradice el mismo contrato cuando dice en su cláusula 34ª cuál es la ley aplicable. Dice que la ley aplicable son las vigentes a la firma. Las normas vigentes a la firma del contrato del 96 es el Código Minero del 88. Y el Código Minero del 88 es claro y expreso en que estos contratos
revierten al Estado y no hay renovación de los contratos. Los bienes revierten y no hay renovación del contrato. Ahí hay un claro abuso del derecho. Hay algunas cosas dentro del contrato que quisiera comentar. Ese contrato 051 es un contrato a perpetuidad. ¿Por qué? Leo. Dice, la duración del área contratada es de 30 años con posibilidades de prórroga. Más adelante, al vencimiento de los 30 años, dicho término se prorrogará por 15 años más. Y luego dice, de ahí en adelante podrán convenirse nuevas normas